Bien. Entonces, bueno, esto es lo que ya mencioné. Tratemos de clasificar ahora los problemas de optimización. Entonces, los problemas de optimización, de hecho, los ejercicios fueron, digamos que con este propósito, tienen que ver con el tipo de variables. Entonces, por ejemplo, las variables x sub j pueden ser continuas, ¿sí? Es decir, pueden tomar valores solo reales, o x sub j puede ser binaria, es decir, tomar valores entre 0 o 1. X sub j puede ser entera, tomar valores sobre los enteros, positivos o negativos, incluso en ocasiones, o puede ser discreta, tomar valores como que 10 milímetros, 20 milímetros, cosas por ese estilo. Ahora bien, a veces uno tiende a pensar, es que cuando tengo valores enteros, eso puede ser más complejo que valores binarios. Entonces ya, por ejemplo, ustedes vieron una demostración que llevaron SAT a programación entera donde nuestras variables eran binarias. Y ese problema es lo suficientemente complejo. ¿Bien? Entonces, esto es complejo, variables enteras es complejo. Para las continuas tenemos allí como unos casos especiales que ahí vamos a empezar a mencionarlos. Ahí veo bastante por acá. Ah, bueno, están hablando del examen. Muy bien. Utilizando el que está utilizando CodePilot y escribí el parcial. Ah, bueno. Bueno, muy bien. Entonces empecemos a clasificar los problemas, que ese es como uno de los propósitos del día de hoy. Entonces, pues hay unos nombres que son especializados para empezar a clasificar los problemas de programación no lineales. Es decir, el problema de programación no lineal es un genérico, pero ese genérico tiene unas particularidades y dependiendo de esas particularidades, hay, digamos que hay solvers especializados sobre cada una de esas particularidades. Entonces, tenemos programación lineal o LP, Linear Programming. Recordemos que en este caso programación significa como agendar, asignar, organizar, ¿bien? Entonces programación lineal es cuando todas las funciones, tanto la función objetivo como el conjunto de restricciones omega son lineales. Es decir, que en ningún punto yo multiplico dos variables o tres variables. Eso no sería lineal. O si tengo un número por un valor numérico por una variable, eso sigue siendo lineal. Pero cuando multiplico dos variables, entonces ya no estoy en programación lineal, estoy en otra cosa. Programación entera, o IP, Interprogramming, que fue la demostración que ustedes hicieron en el curso. Un LP es básicamente un problema de programación lineal con una restricción adicional y es que todas las variables deben ser enteras. O sea, si yo agarro un problema de programación lineal, en ese tipo de problemas mis variables pueden tomar valores sobre los reales, pero en el de programación entera no. Kevin, por allí levantó la mano. Seguro se lo hundió. Muy bien. Entonces, en programación entera, recordemos que es un problema de programación lineal, es decir, todas mis funciones objetivo, mis restricciones, todas son lineales. En ningún lado me aparece multiplicación de variables. Una variable X por una variable Y, eso no aparece allí. Y aparte de eso, tengo una restricción adicional y es que todas las variables deben tomar valores enteros. Programación binaria es un caso especial de programación entera, donde mis variables solamente toman valores en 0 y en 1. Tenemos programación entera mixta o MIP, Mixed Integer Programming, como su nombre lo dice, es mixta. Es un programa de programación entera donde algunas variables también pueden ser continuas. Bien. Un Mixed Integer Non-Linear Programming, ¿cierto? Es un MIP con funciones no lineales. Es decir, es un problema de programación entera mixta donde puede ocurrir que existan funciones que no sean lineales. Bien. De estos sí que hay pocos solvers, hay muy pocos. Lo mismo, programación cuadrática son aquellos problemas donde la función objetivo es una función cuadrática en X y todas las restricciones son lineales. De estos también no existen muchos solvers. Si yo trato de clasificar esos problemas, entonces de repente uno los puede clasificar como estocásticos y determinísticos. Entonces, por el lado de estocásticos tenemos algoritmos genéticos, algoritmos de búsqueda local, algoritmos que en algún punto se basan en una probabilidad o en alguna heurística para la toma de decisiones y tratar de llegar a una solución. Ahora, esos algoritmos estocásticos tienen una característica y es que
no siempre me van a garantizar un óptimo. Puede que él llegue a un óptimo local y se quede por allá en algún punto y me diga, mire, lo mejor que yo hice en este tiempo fue esta solución. Digamos que eso está bien cuando uno no requiere un óptimo global, entonces un óptimo local es suficiente. Bien, es decir, por lo menos una solución al problema. Pero también por el otro lado tenemos digamos que los algoritmos deterministas o determinísticos, donde la solución que ellos nos van a intentar dar es la óptima, ¿bien? Y eso pues también tiene sus consecuencias. Si yo intento buscar el óptimo en algo que tenga un montón de restricciones, puede que ese montón de restricciones haga el problema más fácil o más difícil de resolver. Eso depende mucho del problema. Es difícil saber si entre más restricciones sea más fácil o más difícil. Eh, lo que sí es que esto me va a garantizar el óptimo. Bien. Ahora, dependiendo del tipo de variables, entonces las podemos clasificar en discretas o enteras y continuas, ¿cierto? Entonces, dependiendo de qué tipo de variables tengamos. Y entonces, por ejemplo, si mis variables son discretas y aparte de eso, mis funciones f y g son lineales, entonces tenemos, por ejemplo, programación lineal, ¿cierto? Perdón, tenemos programación entera por acá, pero si mis variables son continuas y mis funciones son lineales, entonces también hay solvers especiales para eso, pero también tenemos casos donde mis funciones f y g y mi conjunto de restricciones no son lineales. Entonces es como una forma y un mapa para que uno se haga una idea de dónde puede caer un problema y cómo uno puede atacarlo. Entonces, por ejemplo, de repente usted no necesita el óptimo, entonces usted está hablando por acá, donde usted puede utilizar algunos algoritmos, o, yo qué sé, algoritmos que no me garantizan el óptimo, pero si yo necesito el óptimo, entonces yo ya miro si mis variables son continuos, toma valores continuos o toma valores discretos, si mis funciones, si mi función objetivo, mi conjunto de restricciones es lineal o no lineal, entonces yo ya miro qué ruta tomo, por ejemplo por acá, y dependiendo de eso utilizo un solver especializado para ese tipo de problemas. Muy bien, y paramos allí la grabación.